Muy buenas tardes a todos. Es un gusto de nuevo compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, el tema de hoy, como ya mencionaron, está muy interesante. Eh, le hemos titulado Yahweh, ¿sale? Es un nombre que aparece por ahí en la Biblia, que se le da a Dios. De hecho, él mismo se autodenominó así, ¿no? Así se presentó. Y bueno, aquí ustedes ven cómo se escribe en hebreo, ven en su pantalla. Ese es el nombre de Dios. ¿Qué tan importantes son los nombres? Bueno, yo creo que son básicos, ¿no? En nuestra vida, tanto los nombres propios, o sea, de las personas, los nombres de las instituciones, nombres de las cosas. Si no tuvieran nombre, pues sería muy difícil el comunicarnos, el identificar cosas, personas, ¿verdad? Entonces, el nombre es lo que nos da nuestra identidad, lo que nos identifica, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todos sabemos que en la antigüedad eh, un nombre era más que, o se utilizaba más que para identificar a una persona, ¿no? Para decir, ah, bueno, este es Juan, ¿sí? Era mucho más profundo, ¿sí? El significado de un nombre no era nada más para llamar a alguien o a una cosa. Especialmente en cuanto a las personas, pues tenía un significado muy profundo, ¿no? Y todos sabemos y hemos escuchado que los nombres tenían mucho que ver con cómo era la persona, es decir, describían casi en su totalidad, ¿no? A una persona. Eh, de manera que, por ejemplo, cuando escuchamos el nombre Jacob, a lo mejor usted dice, ah, qué padre, ah, qué bonito nombre Jacob, y usted le puede poner así a su hijo, pero ese nombre significaba o significa engañador, ¿sí? Y precisamente así era este personaje, ustedes recuerdan su vida. Eh, y bueno, con el tiempo cambió esa situación, ¿no? Y hoy, pues ponemos nombres, por ejemplo, el papá le pone el nombre al hijo, pues el que más le gusta, ¿no? El que suena más bonito, el que está de moda, etcétera. Yo no sé quién de ustedes conoce el significado de su nombre. Por aquí me di a la tarea de buscar algunos de los nombres pues de no todos, no de todos, perdón, de algunos de ustedes. Aquí se los voy a presentar. Por ejemplo, tenemos, déjenme les digo aquí, el nombre de Carlos. Por aquí tenemos varios Carlos, ¿verdad? No sé si sabían lo que significaba este nombre, pero nos dice por aquí que es de procedencia germánica y significa hombre libre. Eso significa el nombre de Carlos. Tenemos también aquí a David, que bueno, es un nombre bien conocido, es un nombre bíblico. Viene del hebreo David, que significa amado. Tener por aquí, les busqué el nombre de Norma, que también es de procedencia germánica y deriva de esta frase Nordman, que significa aquella que viene del norte o aquella que es normanda. ¿Sale? Marisela significa la elegida de Dios y también es un nombre de origen hebreo. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. El nombre de Génesis es también de origen hebreo y significa, por ahí vi a Génesis ahorita, significa origen o principio, es el significado. Alberto, el nombre de origen germánico también, ya tenemos varios, ¿verdad? De origen germánico, significa el que brilla por su nobleza. Tenemos el nombre de Berenice, que viene del griego Bernike, que significa portadora de victoria. Victoria, le puse victoria, ¿ok? Ahí, perdón por el error.
El nombre Dina es de origen hebreo, también significa juzgada o absuelta. ¿Qué otro nombre tenemos por aquí? Elías, ¿sí? Del hebreo Kiyah, que significa Dios es Yahweh. Sharon es de origen hebreo también y significa llanura. Caleb, de origen hebreo, también significa impetuoso. Sarai, de origen hebreo, significa princesa. Tenemos otro nombre aquí, Michelle, de origen hebreo también, aunque ya está un poco, ¿cómo se dice? Más latinizado este nombre, ¿sí? Que se utiliza mucho en Europa. Eh, Su origen es hebreo, deriva de Mijael o Miguel, ¿sí? Que significa quién es como Dios, que todos conocemos, ¿no? Ese nombre. Andrea también es, bueno, este viene del griego, ¿sí? Del griego Andreas, que significa valiente. Isabel del hebreo Elisheva, que significa promesa de Dios. Berta, de origen germánico también, significa resplandor o brillo. No sé si todos conocían el significado de sus nombres, yo me imagino que sí, pero bueno, aquí quise compartírselo. Y no sé también si, si todos le hagamos honor, ¿no? A nuestro nombre. Eh, Ojalá que sí, ¿verdad? Bueno, depende del significado, ¿no? Del nombre, pero por aquí veo algunos muy, muy interesantes y ojalá que le hagan honor a ese nombre. Y como les decía, en la antigüedad eh, se les ponía nombre a las personas, pues ya mucho tiempo después de que nacían, ¿no? Precisamente porque tenían que ver con el carácter de la persona. Eh, y era muy, muy importante el nombre, ¿no? Y describía quién era esa persona, ¿sale? Más que nada más tener un nombre con que identificarlo, describía el carácter de las personas. Y bueno, hablando del nombre de Dios, ¿sí? Eh, ¿Qué tan importante será también el nombre de Dios? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Y le voy a pedir a alguien que nos ayude a darle lectura. Éxodo 13, 13 y 14. Perdón, Éxodo 3, 13 y 14. ¿13 qué? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok, muchas gracias. ¿Ustedes recuerdan esta escena, esta historia, cuando Dios tiene un encuentro con Moisés? Y bueno, el relato nos dice que Moisés escucha una voz que provenía de una zarza ardiendo. Y bueno, ustedes recuerdan que comienzan a tener un diálogo por ahí, Dios y Moisés. Y Dios le da una misión especial a Moisés, de que él tiene que regresar a Egipto, tiene que liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Sin embargo, bueno, Moisés se atreve, ¿no?, a hacer una pregunta aquí muy especial en estos versículos. Dice, bueno, dice, si nada más les digo que el Dios de sus padres me envió, dice, pues es como que no es muy, a lo mejor no era muy convincente, ¿no? Esa frase o expresarse así, este,
Y dice, bueno, y aparte, ¿qué tal si me preguntan cómo se llama ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y esto nos demuestra también cómo el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, precisamente durante todo ese largo periodo de esclavitud. Así que, bueno, Moisés hace una pregunta aquí inteligente y dice, necesito que me digas quién eres, ¿sí? ¿Quién les voy a decir que me envió? ¿Sí? El Dios de sus padres, bueno, era algo así como que muy general, ¿no? Incluso la palabra Dios que nosotros utilizamos, pues también es muy general, ¿sí? Aunque nosotros podemos decir, bueno, yo me refiero a Dios, al único Dios, ¿verdad? Pero es muy general y Dios le dice su nombre y se presenta con Moisés. En el texto que acabamos de leer, Dios le dice a Moisés, en el versículo 14, él le respondió, yo soy el que soy, ¿sí? Y no sé si alguna de sus Biblias traigan por ahí alguna nota, algún paréntesis por ahí. En la mía dice en hebreo Yahweh, ¿sí? Eh, este es el nombre con el que Dios se presenta, ¿sí? La traducción, bueno, ya al español dice yo soy el que soy, más bien nos dice como el significado de ese nombre, pero la forma en que él se presenta, ¿sí? Fue con el nombre de Yahweh, que también significa, dice, el Señor. Y le dijo Dios, así les vas a decir, te vas a dirigir de Israel, ¿sí? Les vas a decir que Yahweh te envió. Así que bueno, ese es el nombre con el que Dios se identifica, ¿sí? Y bueno, aquí vemos la escritura original, ¿sí? de este nombre, que ya, ¿cómo se puede decir? Si lo transliteramos a nuestras letras, ¿sí? Con nuestras letras, pues las que usamos nosotros sería la Y, la H, la W y la H otra vez. En hebreo, bueno, se lee al revés, de derecha a izquierda, ¿sí? Y los nombres de las letras, aquí los tenemos, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Que es un nombre, pues, difícil de pronunciar, ¿sí? Este, algunos dicen que es impronunciable. Eh, la transliteración dice del sagrado nombre de Dios por el cual Israel debía llamarlo según instrucción divina para distinguirlo de todos los falsos dioses era esta, ¿sale? Yahweh. Y ya en español, pues nosotros decimos Jehová, ¿sale? Y bueno, dice aquí que de esa manera Dios se distinguía, ¿no? De todos los demás dioses, porque el decir Dios era algo así muy, muy general, ¿sale? En hebreo, dice consonántico, el nombre se escribía así, como ustedes lo ven ahí en su pantalla. Eh, dice que aparece alrededor de 6.823 veces en el Antiguo Testamento. Son muchísimas veces que se menciona este nombre y dice que estas 4 letras han recibido el nombre de tetragramatón, así se le ha denominado al conjunto de estas 4 letras. Y bueno, nos sigue diciendo por aquí, aunque hay evidencias para confirmar la vocalización de Yahweh, en general, los eruditos están de acuerdo en que esa era la pronunciación original, ¿sale? Y bueno, dice por aquí que por causa de lo sagrado que consideraban el nombre de Yahvé o Yahweh o Jehová y el temor de profanarlo,
y transgredir el segundo mandamiento, ustedes lo recuerdan, lo que dice el segundo mandamiento, los judíos poco a poco dejaron de pronunciar el nombre. ¿Sí? Con el tiempo ya no se dirigían a Dios con ese nombre, empezaron a llamarlo por otros nombres, por el temor de, dice aquí, de profanarlo, ¿sí? O de ofender su nombre. Incluso en la actualidad, los judíos creo que no lo mencionan el nombre, ¿sí? Por respeto. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque nosotros a veces sí lo tomamos como lo profanamos, ¿no? Ese nombre. Le damos mal uso, jugamos con él, hacemos chistes, etcétera. Eso es algo, pues, delicado, ¿verdad? Y luego nos dice por aquí que en manuscritos posteriores de la Septuaginta el nombre de Dios aparece regularmente Curios, ¿sí? Así es como aparece el nombre de Dios, Curios, ¿sí? Que significa Señor, ya que en los primeros siglos de la era cristiana se había establecido firmemente el hábito de leer, como decían ellos, Adonai, dice Señor, cada vez que aparecía el término Yahweh en la escritura de un pasaje bíblico en hebreo, y curios, Señor, cuando el texto en hebreo era traducido al griego. Es decir, se utilizaban estas dos palabras para referirse a Dios, Adonai y curios, ¿sí? Ya en griego. Estas palabras fueron sustituyendo el nombre Yahweh, ¿sí? Incluso Jesús y los apóstoles usaban la palabra Señor para dirigirse a Dios. Dice, cuando en todo el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba? Dice aquí, Yahweh, ¿sale? Y dice por aquí que el término Yahweh ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento, o sea, se fue sustituyendo. Es algo interesante, ¿verdad? No sé si se habían dado cuenta, pero no aparece en el Nuevo Testamento. Y bueno, se nos dice que se cree que es una forma, el tetragramatón, una forma del verbo hayá, que significa ser. Y el significado que se le ha dado, ¿sí? Es el eterno, el que existe por sí mismo o el autosuficiente. Y acá, bueno, en algunas Biblias es traducido como yo soy el que soy, ¿sí? Y nos dice por aquí que el atributo divino particularmente destacado por este título es el de la autoexistencia, ¿sí? Por eso menciona ahí yo soy el que soy, ¿sí? Y la fidelidad también, apuntando al Señor como el Dios viviente, ¿sí? El que existe, no como los demás dioses, ¿verdad? La fuente de la vida, o sea, tiene todo eso engloba, ¿sí? Esta palabra de 4 letras, ¿qué les parece? Así que es algo interesante. Nosotros, pues, rara vez le llamamos así, y cuando mucho, pues, decimos Jehová, ¿sí? Pero sí se ha perdido el uso, ¿no? Del nombre de Dios, del nombre que Él usó, ¿sí? Para presentarse. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 2:7, vamos a ver qué nos dice por ahí. Génesis 2:7. Voy a pedirle a alguien que nos le dé lectura a este texto. Génesis 2:7. A ver, Isaí dice 2:7. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Ok, muy bien, gracias. Es un texto bien conocido, ¿no? Dice que Dios sopló en la nariz de aquel cuerpo que él había formado con sus manos, ¿sí? Y entonces ese muñeco hasta entonces, ¿sí? De barro, cobró vida. Fue, dice, un ser viviente. Y por aquí ustedes pueden leer que los antiguos rabinos creían que Yahweh era esencialmente sonidos de la respiración, o sea, la pronunciación de este nombre. Ellos decían que eran los sonidos de nuestra respiración. Y esto es algo también muy, muy interesante. Eh, nos dice este texto que prácticamente Dios, bueno, el nombre de Dios, Yahweh, nos dice que Él es el que es la fuente de la vida, el que existe por sí mismo. Y aquí nos lo demuestra, ¿sí? Que Él es la fuente de la vida. Con su aliento, dice aquí, le dio vida a este nuevo ser. Eh, que se llamaba Adán, ¿verdad? Todos conocemos su nombre. Y bueno, este nombre, ahorita que estábamos hablando de los nombres, de la importancia de ellos, de su significado, sobre todo en la antigüedad, eh, significa hombre o ser humano, o tiene otro significado por ahí, rojo. Y dice que existe una conexión con el verbo Adam, ¿sí? ¿Qué significa? Ser rojizo, lo que sería una referencia a la arcilla de la cual fue tomado. Y con otra palabra, tiene otra relación con otra palabra que es Adama, que significa suelo o tierra. Entonces, viendo todos estos significados, podemos ver lo que era Adán, ¿sí? Realmente. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que describía a la persona, el nombre? Entonces, viendo lo que nos dicen aquí estos significados, estas palabras de las cuales deriva el nombre Adán, nos damos cuenta que él era tierra, ¿sí? Así, literalmente era tierra, era suelo. De eso estaba hecho precisamente, es lo que nos menciona el texto bíblico. Y vamos a ver qué nos dice Génesis 3:19. Génesis 3:19, y en el siguiente capítulo. ¿Alguien lo tiene por ahí que nos lo lea? Por favor. Génesis 3:19. A ver, Isaí, aquí lo tengo otra vez, dice. Sí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, ahí está muy claro, ¿verdad? El texto dice, ¿qué era Adán? Dice, polvo, tierra, suelo. Y dice, la sentencia de Dios dice, vas a volver un día al polvo, a la tierra, cuando muriera, ¿verdad? Y bueno, que podemos ver aquí un contraste, pues, abismal entre Dios y el ser creado, ¿sí? Dios, Yahweh, la fuente de la vida, y el hombre, Adán, polvo, tierra, ¿sí? Nada que ver el uno con el otro, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa, ¿cómo se puede decir? De ese contraste, ¿sí? Nos damos cuenta de lo importante que somos también para Él, eh, el hecho de que Él nos haya dado vida a todos nosotros, de que cada día podamos abrir nuestros ojos, es un milagro y es una demostración del amor de Dios, ¿sí? Y no nada más a nosotros, a todo ser humano, Dios le ha dado su aliento de vida, le ha dado su poder, le ha dado la capacidad, ¿sí? O el privilegio de existir, ¿sí? Así que podemos ver aquí que Dios
o que todos, pues, todos tenemos, todo ser humano tenemos algo de Dios, algo divino en nosotros, con el simple hecho de existir. Aunque seamos lo que seamos, ¿verdad? Porque a lo mejor decimos, no, es que ese no tiene a Dios, ¿verdad? El vecino no tiene a Dios, mi amigo no tiene a Dios, el jefe del trabajo no tiene a Dios. Pero bueno, hablando literalmente, o sea, hablando no espiritualmente, nuestra vida espiritual, sino literalmente todos tenemos algo de Dios, ¿sí? Por el hecho de estar vivos, porque tenemos el aliento de vida de nuestro Dios, ¿sí? Todos tenemos algo divino en nosotros, un regalo de Dios. Y bueno, eh, los judíos, los hebreos, sabían que la cuestión de la respiración, ahorita que hablábamos de la cuestión de la respiración, donde ellos aseguraban que la pronunciación del nombre de Dios eran los sonidos de nuestra respiración. Ellos llegaron a la conclusión de que nuestra respiración era algo muy especial, algo muy profundo, ¿sí? Algo incluso espiritual. Y en su idioma, en el idioma hebreo, eh, se usa la palabra ruaj, ¿sí? Para describir la respiración, pero también significa otra cosa. ¿Ya vieron lo que significa? Aparte de respiración, significa espíritu, ¿sí? Ruaj. Eh, y esta relación pues es muy interesante. Eh, en griego se utiliza la palabra neuma, ¿sí? Algunos de ustedes yo creo que la habían escuchado también. Eh, en hebreo es ruaj, la palabra espíritu, o respiración. Y de ahí, bueno, por ejemplo, vienen los términos que usamos, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, los neumólogos, ¿sí? Las personas, los especialistas, ¿no? En eh, la cuestión de nuestros pulmones, ¿no? De nuestras vías respiratorias. Eh, y vamos a leer lo que nos dicen estos dos textos, que son muy, muy interesantes y que tienen relación con esto que estamos diciendo. Eclesiastés 12:7. Son textos conocidos. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Fíjense bien lo que nos dice, por aquí le voy a dar lectura. Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra de donde vino. Estamos hablando de un ser humano. Aquí Salomón le menciona como polvo, ¿sí? El polvo, dice, vuelve a la tierra de donde vino, de donde fue tomado, y el aliento de vida, y aquí utiliza esta palabra ruaj, ¿sí? Su respiración, no su espíritu, ¿sí? Porque aquí entramos en conflictos, ¿no? Doctrinales, ¿no? En la cuestión del estado de los muertos. No se está refiriendo a una parte, eh, incorpórea, ¿no? De nosotros. No, eso no existe. Es nuestra respiración, dice. ¿Qué sucede con ella? En el versículo 7 dice, vuelve a Dios que lo dio. ¿Sale? El aliento de vida. Su respiración, o sea, que Él nos compartió, nos regaló, dice, vuelve a Dios. Él la retira, ¿sí? Retira nuestra respiración. Eh, y Juan 6:63, vamos a ver lo que nos dice. Nos habla de una muerte también, pero de forma espiritual. Aquí está hablando de manera espiritual. Juan 6:63. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo.
San Juan Bueno, 6. a ver si no los aburro, Isaí, aquí lo tengo, 6:63. Adelante. Gracias. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, y ahí utiliza ahora la palabra neuma, ¿sí? Ya en griego, pero nos dice que el espíritu, ¿sí? Dice por ahí, refiriéndose al Espíritu Santo ahora, ¿sale? Dice, es el que da vida. Y bueno, también la respiración es, es el medio por el cual vivimos también, ¿sí? Pero ahora aquí está hablando de una manera espiritual y ya no se habla del Espíritu Santo, dice, el Espíritu es el que nos da, ¿qué? Vida, pero una vida, no hablando vida física, ¿sí? Sino vida, ¿qué? Espiritual, ¿sí? Y dice, las palabras que yo les he hablado son, ¿qué? Dice ahí, son espíritu y son vida también, o sea, son nuestra respiración. Nosotros podemos vivir, dice, cobrar vida, ¿sí? de la muerte en la que estamos, una muerte espiritual a través de su palabra. Nosotros, o a través del estudio de su palabra y a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, dice, podemos recobrar la vida espiritual, ¿sí? Podemos llegar a vivir realmente. Y dice Jesús, aparte, en abundancia esa vida. Así que tiene mucha relación la cuestión espiritual también, y por eso los hebreos le daban mucha importancia a la respiración, ¿sí? Ellos lo relacionaban con este nombre que estamos hablando, con el nombre de Dios. Éxodo 4, 6, vamos a regresar, perdón, Éxodo 3, 4 y 6, regresamos ahí al relato de aquel encuentro entre Dios y Moisés. Vamos a darle lectura. Éxodo 4, perdón, Éxodo 3, versículos 4 y 6. Dice lo siguiente. Miren, por aquí. Ok. Dice lo siguiente. Voy a darle lectura. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ese lugar en el que se encontraba Moisés probablemente era un sitio que él había visitado antes, sin duda, ¿no? Él pasó 40 años ahí en el desierto, cuidando ovejas como pastor. Sin duda conocía ese lugar. Muchas veces había estado ahí, había pasado por ahí. Y en esta ocasión Dios le dice que ese lugar es santo, es sagrado. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estaba Dios. Sin embargo, ese lugar en sí no había cambiado. O sea, era el mismo. O sea, a lo mejor Moisés volteaba y veía las mismas rocas, los mismos arbustos. No veía nada de especial, más que ahora se da cuenta de que en ese lugar está ¿quién? Dios. ¿Sí? Y esto nos hace preguntarnos y reflexionar un poquito. Ahorita les mencionaba que todo ser humano tiene algo de Dios en él, algo, ¿sí? Para empezar, su aliento de vida. Y el hecho de que todo ser humano tenga algo de Dios lo hace especial, lo hace valioso, ¿sí? A todo ser humano. Y por eso
podemos darnos cuenta de lo delicado que es ante Dios cuando nosotros dañamos a alguien de cualquier forma, ¿sí? Sea mentalmente, físicamente, verbalmente, como sea, es algo que Dios lo considera grave, ¿sí? Y que incluso se compara con matar, ¿sí? Ustedes recuerdan que Jesús lo dijo. Así que nos damos cuenta de que en todo lugar donde estamos, ¿sí? Es tierra santa, porque ahí está Dios en esas personas, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Y aquí podemos decir, pero ¿cómo? Si al contrario, parece que traen al diablo esas gentes, el que me molesta, el que me insulta, el vecino que me echa la basura, pero tienen algo de Dios en ellos, ¿sí? Y eso los hace especiales y valiosos ante los ojos de Dios y también deberían de ser especiales y valiosos para nosotros, ¿sale? Y así como Moisés se da cuenta de que ahí está Dios, nosotros debiésemos darnos cuenta de que en cada persona está Dios también. Y por eso Dios nos dice en su palabra que cualquier cosa que nosotros le hagamos a los demás, se la hacemos a quién? A Él, ¿sí? Así de grave está la cosa, ¿verdad? Aquí tengo unos datos interesantes acerca de la respiración. Nos dice aquí que cada día nosotros respiramos alrededor de, ¿cuántas veces dice ahí? 26,000 veces. No sé si ustedes las han contado, pero eso dicen los expertos, los estudiosos. Son muchísimas veces. Y saben que en cada ocasión que nosotros respiramos, estamos pronunciando el nombre de Dios. Cada ocasión que respiramos. Y eso hace que el lugar en el que estemos sea una tierra, un lugar santo, como en el que estaba Moisés en aquella ocasión. Aproximadamente dice que estamos absorbiendo a través de nuestra respiración 14,000 litros de aire al día. 14,000 litros de aire. Es muchísimo, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta del valioso regalo que Dios nos da con la vida. Actualmente, ustedes conocen, ¿no?, la situación que estamos viviendo, cuánta gente sufriendo por oxígeno, ¿sí? Queriendo conseguir tanques de oxígeno y no hay, y Dios nos da todos los días, a cada uno dice aquí aproximadamente 14,000 litros de aire, de oxígeno, gratis, no lo cobra Él, ¿sí? Como se lo puede cobrar alguna institución, algún hospital, etc. Y bueno, en cada minuto dice, respiramos entre 16 y 20 veces aproximadamente. Yo creo que eso sí algunos se han dado cuenta. Es más fácil contar esto que lo que respiramos todo el día. No tenemos tiempo para eso. Y cuando estamos muy presionados, estresados, nuestra respiración disminuye, ¿sí? Y podemos llegar hasta respirar entre 4 y 6 veces por minuto, ¿sí? Se bloquea un poquito nuestra oxigenación. Y bueno, teniendo en cuenta estos datos, podemos valorar un poquito más la vida que Dios nos da. Pues generalmente pues nadie pensamos, ¿no?, en la respiración. Podemos pensar en otras cosas que Dios nos da, en otras cosas que necesitamos. Estamos sumidos en nuestras actividades y no nos damos cuenta de las bendiciones que recibimos a cada instante, ¿sí? Ya no cada día, sino cada instante. Y bueno, vamos a... vamos a leer lo que nos dice Hechos 17:28, que es la cita que
que leímos al principio de nuestra reflexión. Hechos 17, 28. Ya lo tenemos por ahí. Hechos 17, 28 dice lo siguiente: porque en Él, refiriéndose a nuestro Dios, vivimos. En Él, ¿qué más dice? Nos movemos y existimos o respiramos. Sin Dios, pues no somos nada más que materia, ¿sale? Y como algunos dice de nuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Esa es una bendición extra. Aparte del poder existir, del tener la vida, Dios nos dice que somos linaje suyo. Y es algo de lo cual yo creo que cualquiera de nosotros podríamos presumir, ¿no? Soy linaje de Dios, ¿sí? Y todo ser humano podría presumirlo. Y bueno, aquí en la parte de arriba ustedes ven nuevamente las letras que forman el nombre de Dios, ¿sí? El nombre de Yahweh, que son, dicen los rabinos, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, son los sonidos de nuestra respiración. Yod, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Los sonidos de nuestra respiración. Cuando nosotros nacemos, pues lo primero que hacemos es respirar, ¿verdad? Literalmente, ¿no? Es lo que hacemos. Pero si nosotros vemos más profundamente este asunto, lo primero que hacemos al venir a este mundo es decir el nombre de Dios. Y es lo último que hacemos también cuando nos vamos de este mundo. Cuando damos nuestro último aliento, ¿sí? Y esto también nos demuestra que cuando ya no podemos decir más su nombre, dejamos de existir. Es algo más profundo, ¿no? De lo que podemos imaginar. Y bueno, dice por aquí, ya vamos concluyendo, algo que dicen los científicos acerca de nuestra respiración, es que nosotros, dice, deberíamos de obtener el 99% de nuestra energía ¿a través de qué? De la respiración, no de la comida, como muchos pensamos, no de los carbohidratos, ¿sí? De la respiración. ¿Qué les parece? De ahí debe de venir nuestra energía, nuestra vitalidad. Sin embargo, ¿qué tanto aprovechamos de ese 99% que debiéramos de aprovechar? Dicen ellos que solo un 10 o 20% de esa energía. Por eso, donde quiera nos estamos durmiendo, nos sentimos cansados, nos aburrimos. Y tiene que ver con esto que dice que al final, porque ni siquiera sabemos respirar. Respiramos con el pecho y tenemos que respirar con el estómago. O sea, tenemos que inflar nuestro estómago, ¿verdad? Aunque nos veamos panzoncitos de repente. Y por ahí yo creo que en algún momento hemos escuchado, ¿no? Esta situación de que nosotros no estamos suficientemente oxigenados, ¿no? Como debiéramos. Nuestro cerebro no está al 100% trabajando porque le falta oxígeno, porque pues a lo mejor nadie me ha enseñado a hacer a respirar correctamente. Pero por ahí en alguna ocasión yo creo que todos hemos hecho algún ejercicio, ¿no? de respiración, y es muy bueno hacerlo diariamente, acostumbrarnos a respirar correctamente. Y les digo, es mucho más profundo esto. O sea, quiere decir que nuestra vitalidad está muy conectada con
con la forma en que respiramos. Pero como les digo, nuestras presiones, las actividades de la vida diaria hacen que disminuya nuestra respiración también. Así que el nombre de Dios está cada vez menos presente en nosotros, ¿verdad? A través de la respiración. Y por eso tenemos muchos padecimientos, ¿no? de todo tipo en la cuestión de la salud y se refleja, dice aquí, en nuestra energía. Así que la invitación aquí es poder aprender a respirar bien, correctamente, hacerlo diariamente y vamos a obtener muchos beneficios del tipo físico y también de tipo espiritual. Y vamos a ir terminando leyendo el Salmo 156, que yo creo que todos lo hemos leído por ahí, pero con esto que acabamos de platicar, va a cobrar un significado muy diferente, a lo mejor a lo que generalmente pensamos, ¿no? Cuando escuchamos este Salmo 150, versículo 6. El último Salmo, el final del libro de los Salmos, 156. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo Aleluya. que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Muy bien. Nos juntamos dos, ¿eh? para que no quede dudas, ya lo Ándale. reafirmamos. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Por qué todo lo que respira? Bueno, ya vimos por qué. Porque a través de nuestra respiración nosotros estamos, dice aquí, pronunciando prácticamente el nombre de Dios. Cada vez que usted inhala y exhala, estamos pronunciando estas 4 letras, ¿sí? Del nombre de Yahweh. ¿Ok? Así que David muy sabiamente nos dice que todo lo que respira, todo, alaba ¿a quién? A Dios. Aunque no querramos y aunque no le conozcamos, ¿sí? Todos tenemos algo de Dios en nosotros y esto también nos tiene que hacer ver a los demás, a la gente que nos rodea, de otra manera, ¿no? Como les decía ahorita, ¿no? Tenemos que ver que Dios está ahí en ellos también, en el que me cae mal, en el que me molesta, en mi enemigo, etcétera. Dios está ahí también y tengo que darme cuenta de que a donde quiera que voy, ahí está su presencia. Que Dios nos bendiga.